Hola lectores, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y coordino Proyecto Lectores por Pasión. Siempre es un gusto tener a los escritores, a las escritoras presentando los trabajos nuevos. En esta ocasión tengo la fortuna de tener nuevamente a la escritora Maritza M. Buendía, que esta vez vamos a presentarles, vamos a hablar de la novela Cielo Cruel. Ella ya estuvo con nosotros presentando Jugaré Contigo, entonces estamos muy contentos de recibirla nuevamente con más material, más historias. Bienvenida, Maritza, buenas noches. Buenas noches, Angélica. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con Maru. Muchas gracias, bienvenida. Y en esta ocasión está con nosotros nuestra compañera Maru. Maru, bienvenida también. ¿Es tu primera vez? Así es mi primera vez. Me voy a estrenar. Muy bien, muchas gracias a las dos por estar aquí. Y adelante, Maru, empezamos. Muy bien, pues gracias, Maritza. Es un honor para nosotros que nos acompañes. Vamos a empezar con un poco de tu trayectoria. Bueno, pues Maritza es zacatecana. Es doctora en literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, autora de la novela Jugaré Contigo, Alfaguara México 2018, que ya habías presentado con nosotros. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen con Tangos para Barbie y Ken, de Textofilia en 2016. También obtuvo el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas con Poética del Voyur, Poética del Amor, Juan García Ponce e Inés Arredondo, UAM con Aculta 2013. Y también obtuvo Premio Nacional de Cuento Julio Torri con En el Jardín de los Cautivos, de Tierra Adentro en 2005. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Jóvenes Creadores, y de la Fundación para las Letras Mexicanas. En la actualidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenida, Maritza, nuevamente. Muchas gracias, Maru. Y bueno, a mí me gustaría empezar, como les platicábamos, ya habíamos charlado de Jugaré Contigo, que es una novela también que tocas temas como el deseo, la pasión, a lo mejor un poquito diferente, pero esos temas son recurrentes, Maritza. Entonces, mi pregunta va hacia eso. En toda esta escritura que vas desarrollando, qué tanto hay esa parte de ti que vas explorando? Porque es arriesgado. La vez pasada también hablábamos un poquito que a veces las escritoras se detienen un poco, o antes se detenían un poco con ciertos temas. Ahorita estás dando apertura para. Entonces, platícanos cómo es que sigues en esta línea, si es a propósito o si no. Sí, por supuesto, es totalmente intencional. Yo creo que de hecho es parte de mi búsqueda literaria que empieza desde mis primeros cuentos que escribí desde muy joven y que me he dejado guiar en torno a los temas que de alguna manera me parece que son mis temas, mi preocupación en torno a la literatura. Y que ahorita que mencionaba Maru, por ejemplo, la cuestión académica, te diré que también desde la academia son temas que he estudiado y que he trabajado, autores que trabajan también estos temas y que he encontrado siempre o me he procurado la manera de encontrar ese vínculo que me permita unir todo lo que el estudio, por ejemplo, de la teoría literaria, el estudio de la misma literatura o mi trabajo además, mi trabajo como docente, cómo todo eso yo lo puedo vincular y arrastrarlo y llevarlo también hacia mi propia creación literaria, ¿no? Hacia la escritura de ficción. Y en ese sentido, pues me siento bastante bien acompañada con otros autores que han trabajado también los mismos temas, la misma manera de tratar de entender el mundo. Muy bien, Maritza, pues aprovechando que te tengo aquí y tan cerca, me gustaría que nos contaras un poco acerca de este proceso. Leí sobre ti que comenzaste con ensayo y que posteriormente se convirtió esto en una escritura ya para llamarte, ¿no? Entre comillas, una escritora, porque tú lo decías también, ¿no? ¿En qué momento te vuelves escritora? ¿En qué momento te das cuenta que lo académico deja de ser, si no la parte del trasfondo, lo primordial para plasmar lo que piensas? Sí, claro. Yo empecé publicando ensayo, yo a lo mejor porque creía de alguna manera que con el ensayo me sentía un poco más como protegida, porque sobre todo lo que yo escribía era ensayo literario o hablaba de la obra de otros autores
Entonces, ingenua de yo, pero yo, según yo, me sentía un poco como más detrás del libro, ¿no? Del que yo estaba hablando. Entonces no estaba yo sola, me sentía que yo no estaba sola. Y estoy hablando de que yo estaba muy joven, ¿no? Tendría 20 años, no sé. Y alrededor de esa edad, pues yo decía, bueno, voy a empezar a publicar este ensayo, aunque yo ya escribía cuento desde mucho antes. Yo creo que yo empecé a escribir cuento primero que el ensayo. Eh, yo estudié una licenciatura en humanidades en el área de letras, y si bien sigue esa discusión de que en una licenciatura en letras no te preparan para ser escritor, y lo cual es cierto, sin embargo, no me parece que esté del todo alejado, porque de hecho muchas de las cosas que he aprendido ahí me han servido para luego poder escribir, ¿no? Entonces, sin embargo, te digo, empecé publicando ensayo. De hecho, durante varios años llevé una columna de ensayo en una revista que se llama Dos Filos, que es una revista, sí, de aquí de Zacatecas, pero que tiene una amplia tradición, que te diré que es casi como que hermana de la revista Tierra Adentro, porque tiene igual de, es más grande que yo, más de, no sé, y capaz que ya tiene 50 años, no lo sé. Pero y ahí tenía yo una columna de ensayo donde escribía sobre mujeres, ensayos sobre mujeres, obras sobre mujeres. Y mucho tiempo la tuve. Pero a la par llegó un momento en donde como que enfrenté ese paso, digamos, de querer ser también escritora de ficción. Como ese atreverme, ¿no? Como ese atrever a dar ese paso donde, bueno, no nada más escribo ensayo, también escribo cuento, empecé publicando cuento. No sé, de alguna manera me parecía más accesible a mí en ese momento empezar por el cuento. Claro que el cuento tiene sus propias complejidades, pero en mi caso yo sí necesité una cierta experiencia de vida como para poder afrontar la escritura de una novela. Y por eso, digamos, hasta 2018 publiqué Jugaré contigo, que es mi primera novela. Ya quería yo medio hacer una novela con mi libro anterior, que es Tangos para Barbie Ken, pero todavía Tangos es un libro en donde juega o trato de jugar un poco con el relato, un poco cerrado, y jugar con un elemento que pareciera que todavía me permite que se abre, un elemento que se abre y que retomo en el siguiente relato, y así voy como tratando de hilar los relatos, pero no es propiamente una novela, aunque tenga elementos que hacen como una historia continuada en la de Tangos para Barbie Ken. Pero ya, novela propiamente, hasta Jugaré contigo, y bueno, me siento muy cómoda ya en este género. Sí, ya son dos novelas continuas. Maritza, ¿qué te permite precisamente este género que no te permitía a lo mejor el cuento? Digo, se van desarrollando historias, pero bien nos dices ahorita, ¿no? Una tras otra. ¿Qué es lo que te permite la novela a comparación? La novela tienes obviamente mucho más tiempo para ahondar en tus personajes y para ahondar en la historia. Entonces se habla mucho del aliento del novelista, ¿no? Tienes que tener más aliento para mantener esa búsqueda que va a tener tu personaje, y tienes mucho más espacio tanto para describirlo como para plantear situaciones, como para desarrollar todo ese mundo. Es un universo mucho más expansivo, a diferencia del cuento. No que uno sea más complejo que el otro, yo creo que los dos tienen sus propias complejidades, pero por ejemplo, a mí me gusta hacer como una analogía entre el cuento y la novela, entre cuando tienes un bebé que está recién nacido, lo tienes aquí, ¿no? Que sí que está chiquito. Ese es el cuento, esa sensación de que tienes aquí todo chiquito, todo compacto, puedes mover todos los elementos. Y la novela no, la novela es como cuando ya el bebé empieza a crecer y de pronto se te sale una pierna, se te va el bracito, y ya de pronto parece que ya no puedes cargar a ese bebé, ¿no? Entonces, a mí me sirve un poco como para hacer esa analogía, para hablar de la diferencia. Muchas gracias. Maru. Hablamos de una novela muy significativa porque se concentra en la mujer, ¿no? Hay 3 mujeres aquí súper importantes.
nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de Cielo Cruel. ¿Qué es Cielo Cruel? ¿Cómo fue que surgió? ¿Cuánto tiempo te llevó? Sí, pues es una novela que yo empecé desde 2017 aproximadamente, desde antes de que yo publicara Jugaré Contigo, yo ya estaba escribiendo Cielo Cruel y pues se atravesaron ahí, que son 5 o 6 años y una pandemia. Y entonces durante todo ese tiempo yo estuve escribiendo Cielo Cruel y trabajando y trabajando. A mí me gusta mucho, mucho corregir, yo disfruto mucho el trabajo de corrección. No soy de publicar lo primero que escribo, creo que nunca he publicado lo primero que escribo. O sea, no soy de quien se sienta y un maquinazo y ya está, ¿no? Yo admiro a los autores que hacen eso, yo no puedo hacer eso porque a mí me gusta el trabajo del lenguaje, me gusta cambiar la oración, ver la palabra, si suena bien, si no, soy muy detallista, me siento un poco, a veces incluso como artesana, que voy hilando palabra con palabra y me gusta, es la parte que más disfruto o una de las partes que más disfruto de la escritura, que es ese detenerme a paladear lo que estoy diciendo y sentir cómo lo estoy diciendo. Entonces, bueno, eso un poco en cuanto a mi manera de afrontar la escritura, pero creo que también Cielo Cruel viene un poco como las líneas pendientes que yo ya había trazado desde Jugaré Contigo y que por una razón u otra en Jugaré Contigo yo ya no podía abordar, pero que estaban ahí, que de alguna manera están ahí ya presentes. Es decir, en Jugaré Contigo yo ya empezaba a sentir esa necesidad de desarrollar a mayor cabalidad la historia de una abuela, la historia de una madre y la historia de una hija. Es decir, una novela generacional en donde ciertamente representada o protagonizada por 3 mujeres y cómo nuestros orígenes, nuestros vínculos familiares, pues nos hacen mucho ser lo que ahora somos, nuestras búsquedas que luego podemos creer que son muy, muy individuales o es mi búsqueda, pues a lo mejor viene mucho de atrás, ¿no? De nuestras madres, nuestras abuelas y cómo nuestros vínculos pasados o todavía presentes nos dicen mucho lo que ahora somos, ¿no? Yo creo que la historia de cada uno de nosotros, nuestro presente, está marcado por la manera como hemos sabido afrontar nuestro pasado, ya sean nuestras pérdidas, nuestros dolores, todo lo que hemos vivido, nuestra historia, cómo hemos enfrentado nuestra historia, ¿no? Y de ahí surge Cielo Cruel, de esa como necesidad de esos personajes que ya estaban en Jugaré Contigo y que la abuela me decía, bueno, yo quiero ser la protagonista, que la madre me decía, bueno, ahora yo quiero ser la protagonista, y por supuesto la hija, ¿no? Que también es ese Cielo Cruel, ese deseo de plasmar 3 generaciones distintas en sus contextos históricos también determinados y diferentes, pero que al final las une esa búsqueda por el deseo, por ser, por autoafirmarse. Y es el deseo, realmente, al ser de diferentes edades, creo que todas las lectoras en cualquier momento te puedes identificar, ya sea obviamente por la edad, con la hija, con la madre, con la misma Belén que es la abuela. Platícanos cómo es que llegas a perfilar estos personajes, ¿sí? Fue generacional, pero ¿qué pasó para que eligieras amar a Gloria y no a otros? No sé si me explico. Sí, ¿qué Sí, te características entiendo. son? Ajá. Surge, digamos, de manera inicial de episodios quizá que aparentemente se vivieron en mi familia. Pero lo que es muy interesante, bueno, lo que a mí me parece que es muy interesante es que no es una novela autobiográfica. Es decir, yo estoy segura de que si mi abuela o mi madre, que ya no viven, pero que si vivieran y si leyeran mi novela, no se iban a reconocer, no iban a encontrarse, ¿no? Porque no estoy hablando, no estoy haciendo una autobiografía, estoy haciendo otras cosas. Entonces, estoy ficcionalizando eso, estoy creando otras cosas. Entonces,
Creo también en ese sentido, Angélica, que todos llevamos una novela bajo el brazo, que si nos ponemos ahí como a indagar en nuestras historias pasadas, tenemos ahí un material riquísimo de cómo se conocieron nuestros padres, de cómo se conocieron nuestros abuelos, de qué vicisitudes tuvieron que enfrentar nuestros abuelos y nuestros padres. Pues tenemos ahí episodios como muy fundamentales que ellos recuerdan o que hemos escuchado, que a lo mejor nos han contado, y que son historias que están ahí, que si no se cuentan, pues se van a morir, ¿no? A mí te confieso que a veces me da un poco como de angustia pensar en todas esas historias que nos han formado, que nos forman y que de pronto van a desaparecer, van a morir, ¿no? Y no me refiero nada más a mis historias, sino obviamente a las historias de todos, ¿no? Como que se pierden, ¿no? Lo importante que estás haciendo y que fíjate que muchas veces siempre pensamos que esas historias se van platicando, pero lo cierto es que no, que hay muchas partes de la historia familiar que se pierden precisamente por no hablarlo, ¿no? Porque son cosas que no se platican. Ajá. Gracias. Pues tenemos saludos. Ay, muchas gracias. Saludos por aquí de Patricia García, Muchas desde gracias. El Río. Tenemos también de María Ludivina González, desde Ciudad de México. Dice Galileo, una historia súper interesante en la forma de narrarla, y coincido con él. Tienes una manera increíble de describir. A mí me llama mucho la atención por qué un narrador omnisciente. Hubo una parte de la historia en la que cambia el giro completamente y ya hay un protagonista que narra su yo. Entonces quiero saber cómo fue que surgió esto, por qué este cambio drástico, y además es una parte muy, muy breve. O sea, cuando uno vive la primera voz, es un pedacito. ¿Qué pasó ahí? Sí, fíjate que a mí me gusta, de hecho, si yo no pensara, o sea, si yo me dejara llevar por mis locuras, yo haría una mezcla ahí de narradores y jugaría mucho más con los planos de los personajes y haría cambios aquí y allá, pero, o sea, afortunadamente hay un momento en donde digo, calma, calma, debo de pensar que esto también va dirigido hacia un lector y que quiero que se me entienda, que quiero que no debo de ser tan lúdica, porque puedo no ser entendida, ¿no? Mi propuesta. Entonces tampoco no quiero correr tantos riesgos. Y sí sé la parte en específico que mencionas, que es de la historia de Gloria, ¿no? Que es una partecita donde ella habla. Y ahí sentí como que la necesidad de pronto es una parte tan íntima que están viviendo los personajes, que están en ese momento de aceptación total de lo que quieren y de lo que desean. Es un matrimonio, para quien no lo ha leído, es un matrimonio que se plantea la posibilidad de incluir a una tercera persona en su relación sin que haya drama. A ver si es posible, ¿no? A ver si somos capaces de hacer algo así. Y entonces aquella situación se narra desde la primera persona del singular, que es la protagonista, ¿no? Que es la madre en este caso. Y lo traté de hacer también como esa búsqueda de un correr ¿cómo te diré? Como del pensamiento, como un fluir que fuera rápido, que se sintiera como rápido y cortado, y según yo con pura coma, como para que se sintiera más en el momento también, que eso es como efectos. Creo que me planteo también mucho eso, ¿sabes? Cuando estoy escribiendo, me estoy preguntando qué efecto quiero crear en la escena que estoy describiendo. ¿Cómo quiero? Quiero que ahorita quiero seducir, quiero alejar, quiero provocar dolor, quiero que se sienta, qué sensaciones quiero que el lector tenga ahorita, o que quiero volverlo que reflexione, y qué signos de puntuación me van a ayudar como para acompañar esos efectos. Te digo que pienso mucho las cosas, no soy tan, claro que disfruto y me dejo llevar, o sea, por supuesto, ¿no? Llega un momento en que ya estoy fluyendo con la escritura y que no me estoy preguntando tanta cosa, pero sí hay momentos en donde me cuestiono todo lo que soy, no lo que soy, lo que estoy escribiendo.
Acá tengo más saludos, vamos a leerte algunos saludos más y después te vamos a pedir que nos regales algún pequeño fragmento, Maritza, pero te leo entonces algunos. Dice Berenice Tapia, te saluda desde Brownsville, Texas. Hola, buenas noches. Qué lindo, gracias. Omar Medrano también te saluda desde Puebla. Pati ya te saludó. Ise Ramírez dice, hola, buenas noches, te saluda desde el Estado de México. María Ludivina González desde Ciudad de México. Y Galileo Galilei también desde Puebla, te saluda, buenas noches. Cristal González te manda saludos también. Estos son los primeros saludos, porque ya están aquí unos comentarios y otras preguntas, pero los vamos a dejar para más adelante, si te parece. Y no sé si nos pudieras leer, Maritza, el fragmento. Sí, sí, sí. También para ir invitando a los lectores, vamos a recordarles los que están integrándose a la transmisión. Estamos presentando Cielo Cruel, es escrito por la autora que tenemos acá, Maritza M. Buendía, y ahí fue publicado bajo el sello de Alfaguara. Muchas gracias a mi querida Diana siempre por apoyo en la gestión, muchas gracias. Y bueno, aquí está. También una portada muy bonita, ahorita nos vas a platicar de ella. Pero tú nos dices, Maritza. Yo estoy lista. Perfecto. Entonces, aquí un pequeño fragmento que nos va a regalar la autora. Bueno, esta es una parte de la novela en donde está hablando la protagonista, que se llama Mar, y ella es a través de un narrador omnisciente, y ella es una niña, y en estos momentos está como descubriendo el deseo a través de la lectura de un libro de mitología. Entonces dice, en esas está, imaginando, cuando los dioses griegos le ordenan silencio a las criaturas del agua, silencio a la ballena, al hipocampo, a las 3 cabezas de serpiente de la hidra, silencio al pez espada, a la sirena, a la sed del monstruo Caribdis, silencio a la tortuga, al delfín. Nadie debe despertar a los que duermen. Aún no sabe que esas historias fuera del libro tienen otro nombre, algo que entre susurros, mejillas encendidas y sonrisas disimuladas, la gente llama deseo. Pronto aprenderá que el deseo confunde. A veces es como un borbotear de agua o como una estufa en llamas, como el galope de un caballo o un corazón martillado, como un repicar de campanas o un golpe en la esquina de la mesa, o como el abrazo que impidió a sus padres levantarse aquel lunes por la mañana, cuando la misma mar era apenas una posibilidad, un calambre imperceptible en el vientre humedecido de su madre. Todavía desconoce que el deseo se marca como huella en los dedos de las manos y los pies, y entonces nace el tacto, que se mezcla con la saliva, humedece la lengua y el paladar, y entonces nace el gusto. Y que gracias a él miran los ojos, escuchan los oídos y olfatea la nariz. Y el primer llanto del recién nacido no es el aire que precisan los pulmones para respirar, es el deseo cuando dice sí. Wow. Muchas gracias. Y creo que fue el fragmento indicado para que un poquito de esta sensibilidad que tiene Maritza, que combina eso, ¿no? Como el erotismo, pero también la elegancia, porque realmente lo que acabas de leer es más lo que interpreta uno que lo directo que lo puedas estar diciendo. Entonces, muchas gracias, Maritza. Regresamos, Maru, adelante. Sí, es correcto, Maritza. El erotismo es muy cuidado, está muy bien trabajado, vaya. Nos deja demasiado a la imaginación y eso es lo rico de tu novela. Por aquí nos comenta Viridiana Jiménez, bueno, te manda saludos primero. Dice que está muy contenta de que estés con nosotros en Lectores por Pasión. Te saluda desde Tabasco y además te pregunta, hablando de qué autores te han acercado a ti, a la lectura y por consiguiente a la escritura. ¿Quiénes han sido, quiénes han influido en tu escritura? Son muchos los que me llaman. Inés Arredondo, por ejemplo, es una escritora mexicana que es de mis escritoras favoritas, que me ha ayudado mucho como para esta cuestión sensorial incluso.
describir sensaciones. Hay un cuento por ahí de Inés Arredondo donde está describiendo cómo se come un mango y es buenísima la descripción porque la vemos, ¿no? La vemos pelar ese mango y cómo le empieza a chorrear el jugo del mango por el brazo y es una escena muy, muy sensorial, muy erótica y lo único que está pasando es que la protagonista se está comiendo un mango. Entonces, eso a mí me encanta, ¿no? Ese tipo de escenas que sugieren muchas cosas. Y hay una autora que también desde siempre sigo y amo, que es Marguerite Duras, que es la autora de El amante de la China del Norte, y unos libros pequeños y hermosos que son El hombre sentado en el pasillo y El mal de la muerte, que es una prosa que es muy, muy directa, pero a la vez muy poética, y es una autora que a no todo mundo le gusta, ¿eh? No es una autora por ejemplo, si tú dices Marguerite Yourcenar, todo mundo coincide en Marguerite Yourcenar y dice, sí, claro, la gran Marguerite Yourcenar, y claro que es la gran Marguerite Yourcenar, yo no estoy en contra de eso, pero cuando dices Marguerite Duras, no todo mundo le gusta, es una autora que como que no te da, o la amas o la odias, entonces yo por supuesto soy de las que la ama y me encanta su propuesta y su manera de escribir. Creo que... Ay, perdón, no, adelante. No, digo que creo que por el momento podría hablar de estas dos autoras. Bere Tapia te pregunta, dice, ¿tenías más opciones para el título o desde el inicio fue Cielo Cruel? Platícanos No. por qué el título. No, fíjense que a veces es que es muy curioso, no sé qué sucede, a veces tengo el título desde el inicio y ya sé cuál es, y a veces como en esta novela Cielo Cruel y Jugaré Contigo me pasó igual, no tenía el título. Por ejemplo, con la de Tangos para Barbie Ken, desde el inicio tenía el título y luego ya escribí. Y Jugaré Contigo y con Cielo Cruel no, hasta casi al final más bien al final de haber escrito todo, una de las maneras en las que me ayudo para poder encontrar ese título es haciendo listas. Yo les recomiendo que cuando no encontremos cómo titular algo, hagamos listas de posibles títulos y listas y listas y sonando palabras y pensando que sí, que no. Así fue que llegué con Cielo Cruel, que bueno, Cielo Cruel además es un oxímoron, son estas figuras que se oponen entre sí, porque uno pensaría en cielo como algo lindo, como algo celestial, pero al ponerle el adjetivo cruel, como que ahí nos permite un poco como ese juego de, bueno, que cómo es un cielo cruel, qué está sucediendo como para que podamos calificarlo de esa manera. Y viene además de unos versos de un poema de Ramón López Velarde, que es un poeta zacatecano que tiene amplio reconocimiento, ya falleció murió hace tiempo, y que él utiliza en ese poema, describe a la ciudad de Zacatecas como cielo cruel y tierra colorada. Entonces, él hace esa referencia a esos cielos violentamente azules que tenemos todavía en Zacatecas, que hablan de ese azul que se tiñe de rojo, de rosa, de naranja, de distintas tonalidades y que me pareció a mí que era muy propicio en este contexto de mi novela titularla así porque hacía referencia a esa ciudad ficticia, a esa pequeña ciudad en donde está sucediendo las cosas en mi novela, ¿no? Que bien puede ser una ciudad como Zacatecas, pero que puede ser como Guanajuato, puede ser como San Luis Potosí, que puede ser como cualquier otra ciudad del interior de algún país, ¿no? Gracias, Maritza. Pregunta por aquí Juan Francisco Aguirre Córdoba. Dice, buenas noches, felicidades por tu libro. ¿A qué atribuyes la presencia cada vez más numerosa de las mujeres en la literatura actual? Sí, yo creo que ya estamos tomando como más presencia, ¿verdad? Como que ya cada vez estamos tomando más espacios, y no nada más en la literatura, yo lo veo en muchos espacios.
y que estamos rompiendo con tabús en muchos sentidos. Cada vez más hay, por ejemplo, no sé, mujeres taxistas, mujeres en el Uber, mujeres en un, no sé, en un colectivo, en una ruta o en la gasolinera, en espacios que antes no se veían de manera común. Hasta a mí me encanta ir a llevar a mi coche a un taller mecánico donde me recibe el coche a una mujer y yo me siento muy bien, ¿no? Muy contenta hasta de ir con ella, ¿no? Entonces yo creo que vamos abriendo cada vez más esos espacios y que también algo importante, que yo creo que es algo importante en específico en la literatura, es el Internet, que con las redes sociales. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo soy un poco anterior, digamos, soy de la generación de los 70, yo nací en los 70. Entonces yo recuerdo que cuando yo empezaba a escribir, quizá todavía se buscaba como la publicación que fuera validada por una revista, por un periódico, por un libro, obvio, ¿no? Pero como que no publicábamos nuestros textos en las redes hasta que no estuviera como validado por una autoridad, y lo digo entre comillas, ¿no? Pero como que a eso se creía. Pero luego viene todo este auge del internet, las redes sociales y demás, la generación de los 80, las escritoras más jóvenes que yo, y yo veo eso como algo muy positivo, veo ese como ya no están buscando, o ya no buscamos, yo tampoco ya no lo hago, no siempre estamos buscando esa figura como de autoridad de una revista, y usamos las redes sociales también para de pronto ahí va mi poema, ¿no? Lo publico en mi Facebook, lo publico en Twitter, no nos importa ya tanto eso, ¿no? Sino que ahora somos nosotras las que yo tengo la oportunidad de publicar aquí lo que yo escribo y pues no tengo por qué desaprovecharla, ¿no? O sea, aquí está. Y eso nos va haciendo, creo yo, como esa apertura cada vez más grande. Muy bien. Tengo aquí, bueno, a mí me gustaría pasar precisamente a lo que habíamos tocado sobre la portada, Maritza. ¿Qué tanto interveniste? ¿Qué chispazos les diste a los diseñadores para que saliera Sí, este resultado? No sé si se alcanza a ver, pero los colores son muy bonitos también, y la imagen en sí. Platícanos, por favor, un poquito de esta portada. sí, por lo regular, en este caso, mi editora, Fernanda Álvarez, muy linda, me mandó, no recuerdo si fueron 5 o 6 portadas, 6 posibilidades de portadas. Y la verdad es que esta a mí de entrada fue la que más me gustó desde un inicio, que hice como te diré, como un top 3, tenía 3 portadas. La otra era una chica que, por ejemplo, también estaba como en el agua y que salía se le veía como esta parte de arriba que como que salía del agua, como una ninfa un poco que iba saliendo del agua. Y bueno, al final fue esta la que me pareció que era mucho más sugerente, porque además esa mano como que está rozando el agua también da esa idea como muy sensorial. No sé si a ustedes les parece eso, pero a mí me da también esa idea muy sensitiva de alguien que está tocando, rozando apenas el agua y de fondo el cielo, ¿no? Y además hay un sol, ¿no? Está ese atardecer, o amanecer puede ser, pero digamos que está ese cielo que está ahí como tiñéndose ya de otro color. Sí, sí, como es cálido, ¿no? Los colores Exacto. que te fuiste tomando. Ajá. Maritza, ¿qué tanto ahorita que ya estás promocionando, que ya hay lectoras de Cielo Cruel, cuál fue la diferencia que tú percibes entre el 2018 con Jugaré Contigo y ahorita con esta novela? ¿Se ha sentido mayor, no sé si aceptación, pero qué tanta respuesta has tenido? Y si hay diferencia del 2018, son 5 años, pero creo que las lectoras avanzamos también en ese tiempo. Sí. Mm, yo me siento muy contenta, la verdad. Me siento muy contenta desde Jugaré Contigo y desde antes también, por supuesto. Para mí es de verdad que es una gran ilusión saber que alguien me lee, que alguien me pregunta sobre mi novela y que yo tengo la oportunidad de platicar lo que hago. Eso me emociona muchísimo porque
es un reconocimiento muy lindo a mi trabajo, no estoy sola finalmente, o sea, pasé sola, no sé, 6 años, y para esos 6 años 6 años escribiendo una novela, me refiero, y durante esos 6 años uno se hace espacio de donde no tienes espacio, porque trabajas, porque uno no vive de ser escritor, esa es la verdad. Entonces, uno tiene que trabajar, uno tiene una familia, uno tiene un hijo, uno tiene 1000 cosas que atender. Y de todo eso uno escarba, no sé cómo uno hace, pero uno escarba y se hace un espacio donde uno dice, ahora sí voy y me voy a dedicar a escribir. Y durante X años organizas tu vida para darte el lujo de tener estos espacios de escritura, ¿no? E inviertes mucho y lo disfrutas, ¿no? Claro que lo disfrutas, porque si no, no lo harías, yo creo, ¿no? No sé, o no sé si hay escritores que no lo disfruten y de todos modos lo hacen. Yo, por supuesto que lo disfruto. Lo disfruto y lo padezco también, ¿eh? También no le niego esa parte. Entonces, de pronto tener, no sé, es como que se te juntan todos esos años de pronto en una novela, se cristalizan todos esos años en una novela y te das cuenta que encima, afortunadamente, hay alguien que comparte contigo eso. Ay, pues es como que el círculo se va creando, ¿no? Se va moviendo, hay tocas a otras personas, y no digo yo, sino mi libro, ¿no? Porque incluso yo ya no importo, ya el que está es el libro, y el libro es el que va haciendo su propio camino, y eso, no sé, es... Oye, Maritza, y ahora que hablas de padecer, por aquí Cela Ramírez dice, los adolescentes tienen una parte muy creativa y otra un tanto rebelde. Imagino que esta comparación que decías al inicio, ¿no? De cómo va creciendo tu producto. Pregunta, ¿qué parte de tu novela disfrutaste más y cuál sufriste más? Sí. Ay. A ver, creo que la parte en donde a lo mejor más sufro es en que no se me queden cabos sueltos. Eso a veces me obsesiona mucho. Tengo una pared gigante, bueno, no es gigante, tengo una pared que la tengo nada más enjarrada y que la uso como pizarrón, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, luego hago notas así chiquitas y no necesito como que algo más grande, en donde yo me puedo sentar y puedo contemplar esa pared durante horas tratando de aclararme la estructura de la novela. Quizá esa parte, pero no tanto, a ver, la estructura la pensé como una trenza, en donde voy hilando una historia con otra. El eje central es la historia de Mar, y se van trenzando las historias de Gloria y la de Belén, pero el eje central es la de Mar. Entonces, eso no lo padecí. Pero de pronto que me chequen o sea, que el lector no se vaya a confundir con la propuesta que yo le estoy haciendo de los saltos temporales, por ejemplo. Eso de pronto no, sí, me ocasiona un poco de angustia y lo leo mucho para ver si hay como esta hilación, para ver si se entiende, para ver si... Bueno, eso, y la parte de las que más disfruto es esto que les decía del trabajo del lenguaje, ese, no sé, cómo darle como ese vuelo al lenguaje, eso lo disfruto muchísimo. Porque además finalmente es algo que tú estudiaste, creo que esa parte de la docencia y ahí lo disfrutas, ¿no? En ir limpiando, perfeccionando y el disfrute también que tienes del lenguaje. Lorena García dice, gracias Proyecto Autores por Pasión, por permitirnos interactuar con la autora y tan agradable charla. Tu título te invita a comprarlo ya. ¿Dónde podemos encontrarlo? Y ojalá nos puedas decir si en qué otros formatos está además del físico. Está ya en ebook, ese ya está. Dentro de poco va a salir en audiolibro, pero en ebook y en físico ya está. Y bueno, se consigue puedo decirlo, ¿verdad? Sin ningún problema. Se consigue en Amazon, se consigue en Gandhi, está en El Péndulo, en El Sótano también está.
depende de la ciudad en la que cada uno viva. No sé qué tipo de librerías, cuáles librerías tengan, pero si no tienen Gandhi o Sótano o Péndulo, pues lo pueden pedir en línea y les llega rapidísimo. Yo lo he comprado en Amazon y también en estas librerías que les digo, y llega muy, muy rápido. Y será un honor para mí que compren mi libro. Dice por aquí María Ludivina González, no me había tocado que una escritora hablara de Inés Arredondo, eres muy exquisita. Ay, gracias. Sí, es preciosa Inés Arredondo. ¿Qué libro nos recomiendas de ella, Maritza? ¿Qué novela? Cuentos, ella es cuentista. Ella tiene 3 libros de cuentos y, caray, ¿cuál cuentos yo les podría decir? La Tsunamita es como que uno de los cuentos más leídos de ella, tiene una estructura muy redonda, muy perfecta. Y Mariana también, les recomendaría que leyeran Mariana y La Olga. Tsunami. Pero en realidad es una autora que no crean que tiene una obra muy grande, ¿eh? O sea, se leen los 3 libros de cuentos con facilidad. Hay por ahí la publica Siglo XXI, si no me equivoco es Siglo XXI, quien tiene las obras completas, tiene los 3 cuentos y entonces se lee rápido. Muchas gracias. May GR te saluda desde Morelia, Michoacán, y te pregunta, ¿a partir de qué edades recomiendas leer tu libro? 18 en adelante, para que no haya, Para que no no haya haya dudas. quejas ni Sí, nada. sí. Y fíjense que pero es bien interesante porque he trabajado mucho con chicos de CCHs, con chicos de preparatorias, y son tan receptivos a lo que escribo. A la vez he trabajado con clubes de lecturas de señoras que están jubiladas, de personas jubiladas, y también ay, no sé, hace una plática tan rica y tan pícara y tan interesante con ellas que me encanta ver cómo mi novela se mueven en estos aparentes 2 extremos, digamos, de las edades, y cómo surgen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entre uno y otro. Y sabes que yo también creo que a veces por la edad nos dejamos guiar, pero no tiene mucho que ver, porque No. igual en un grupo de señoras hay como gente que todavía hay ciertos temas que le cuestan trabajo y que a los jovencitos ya los manejan bien y esto es todavía ya como muy light, ¿no? Entonces sí, hay Sí. lectores de Sí, todo. total, eso me pasa, ¿no? Ellos para nada se asustan, para nada nada que ver. De hecho, una profesora muy linda de acá de Zacatecas, les leyó a chicos de prepa, les leyó Jugaré contigo, Jugaré contigo. Y yo, wow, no, pues mil gracias. Pues creo que sí hay que agradecer, Maritza, esta propuesta que tienes de cambiar este estereotipo de la mujer, ¿no? Como dices, a través de las generaciones, porque lo que tú propones, creo que todas las mujeres lo experimentamos. Sin embargo, pocas veces se habla de ello. Y esta parte seductora y de erotismo tan presente en nosotras como seres humanos, que es tan poco visible y tan poco escuchada, creo que lo hace súper, súper significativo. Ya para cerrar, nos encantaría saber cómo te encontramos en redes. Como en mi nombre, Maritza M. Buendía, me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ya están ahí las posibilidades para que nos acerquemos a la escritora. Ya cuando lo lean, escríbanle por ahí. Siempre es muy importante la retroalimentación, porque de ahí parte que más lectores también se puedan acercar a la obra. Entonces, está Cielo Cruel, Alfaguara, julio, o sea, recién salido, julio Está 2020. recién salido. Te auguramos mucho éxito, que lleguen muchos lectores y que siga más trabajo tuyo. Aquí te esperamos para los siguientes. Yo encantada, Angélica, yo encantada, Maru, de participar con ustedes. Muchas gracias y bueno, ya ahí checaremos también lo del club de lectura, ya les diremos qué fechas la tendremos. Y yo les quiero agradecer como siempre a las personas que escribieron, que comentaron, que saludaron a la escritora. Muchas gracias. Maru también, qué bueno tenerte acá. Y Gracias, un obviamente a gusto. Maritza, muchas gracias por estar este día con nosotros. Bueno, esta nochecita. Bueno, un abrazo y nos encontramos pronto. Que tengan una linda noche y nos vemos en otro café literario. Gracias.